Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Aló, aló. Probando, probando. Buenas noches, profe. ¿Qué Malina? Ok. Good night, teacher. Hello, Benny. What a How miracle, are you? Benny. How are I'm you, okay. teacher? I'm okay. A little bit tired. What about you? Excellent, teacher. Very, very, very good. Nice, nice. Por acá saluda a Juan Camilo. ¿Qué más, Juan Camilo? Bueno, les pregunto, ¿están ahí viendo mi pantalla? Les estoy compartiendo Sayuna, por ejemplo. Yes, profe. Yes, yes, listo. Bueno. Listo, bueno, yo creo que ya son las 7:10. Pues démosle inicio si les parece a la grabación, ¿listo? Listo, pues. Bueno, primero que todo, entonces, bienvenidos todos los que nos pueden acompañar el día de hoy. Pues voy por acá yo a saludar en la grabación a Jonathan, a Jaime, a Marjorie, pues a Benny, hace otro día, a Benny, a Lina, Solange, ¿cómo vas, David? Y a Cristian, ¿y alguien más? Ah, sí, a Juan y a Jesús. Los saludamos. Les agradecemos por el espacio, el tiempo, estar por acá, acompañarnos pues en la sesión. Pero pues de igual forma saludamos a las personas que muy juiciosos van a ver nuestra grabación. Para el día de hoy, 11 de septiembre, vamos a trabajar entonces nuestra tercera y para esta primera parte de la fase de planeación, pues será, bueno, esa segunda parte, ¿no? Sí. Para esta segunda parte de la fase de planeación, pues será nuestra tercera y última evidencia, ¿listo? Recordándole entonces las evidencias que hemos trabajado hasta este momento, llevamos el 28 de agosto, trabajamos la evidencia número 3, habilidad lectora. En sesión anterior trabajamos la evidencia número 4, práctica de vocabulario. Y para el día de hoy, 11 de septiembre, vamos a trabajar la evidencia número 6, que es una evaluación que se denomina The Differences Between Women and Men. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces, si les parece, sin más preámbulo, el trabajo. Como ustedes ya conocen un poquito, pues abordamos las evidencias desde 3 momentos: dónde está, qué es y cómo la podremos nosotros desarrollar. Entonces, pues vamos a lo primero, que es dónde está la evidencia. Pues vamos a ir a nuestra superfuncional plataforma Sayuna. Eh, Desplegamos el menú de actividades, el único proyecto formativo que aparece acá. Acá a ustedes les va a aparecer solamente la fase número 2, los demás están ocultos, entonces fase 2 de planeación. Y vamos a ubicar nuestra actividad de aprendizaje, pues que es en este caso la misma que se ha trabajado durante toda la fase de planeación. Aquí encontrará la evidencia número 3, aquí está, habilidad lectora. Encontrará la siguiente, que es la práctica de vocabulario, también con su fecha de cierre viernes. Y encontrará este momento, vamos a habilitar la evidencia número 6, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, que es la evaluación de Differences Between Women and Men. ¿Listo? En este momento voy a ingresar entonces para habilitar el cierre, o bueno, configurar mejor el cierre de la evidencia, 3 de octubre, igual que las demás, ¿no? En esta evidencia, pues sí le voy a decir de pronto límite de tiempo, vamos a dejar 60 minutos. Igual creo que no se nos va todo eso, pero bueno, el envío se realiza automáticamente. Listo. Listo, guardar. Bueno, en esta evidencia sí les voy a pedir que... ¿Sí? Cuéntanos, ¿qué? ¿Por acá? ¿Algo? Les voy a pedir que
pues que la intenten trabajar antes de la fecha, por si de pronto no se logra, no la logran pasar, ¿bien? Entonces me puedan avisar y yo les puedo habilitar el plan de mejoramiento, pues que será un segundo intento, ¿bien? Entonces, pues Profe, bueno, me ya, preguntas la evaluación integral. señor, ¿me estás hablando, Cristian? Se te activa el micrófono. No, sí, señor. Le estaba preguntando que si esa nos está hablando de la evaluación, ¿cierto? Sí, pues la invitación es que las hagamos todas antes de las fechas para poder hacer las sesiones de retroalimentación, pero sobre todo la evaluación es importante que la puedan incluso hacer antes de la fecha, por si de pronto no pasamos, pues yo No por les alargado, habilito el segundo sino que... intento, sería el plan. Ujú. Listo, gracias, profesor. Entiendo. Listo, listo, dale. Bien, entonces, bueno, recordamos la ruta rápidamente. Sayuna, actividades, fase, bueno, proyecto formativo, fase 2, planeación, actividad de aprendizaje número 8, evidencia 6, The Differences Between Women and Men, y ahí completaríamos nosotros entonces el trabajo, por lo menos de esta fase de planeación número 2 con esta última evidencia, ¿listo? Ya llevamos dónde entonces, pues miremos qué es lo que es la evidencia. Y bueno, la forma de averiguar en este caso para esta evidencia sí es básicamente presentando el examen. Entonces nosotros vamos a seguir la ruta, ingresamos acá en la evidencia y aquí va a aparecer esta interfaz, ¿no? Ya aparece acá, fecha de cierre, viernes 3 de octubre. Y aquí aparece, bueno, a mí me aparece vista previa, no sé si a ustedes les saldrá, supongo que les saldrá como presentar de una vez o presentar prueba de conocimiento. Intentos permitidos, tenemos uno, límite de tiempo, tenemos 1 hora y la calificación para aprobar será de 70 sobre 100 puntos, ¿listo? Miremosla, entonces miremos por acá. Listo, entonces por acá nos va a salir esta interfaz acá de navegación para la evaluación como tal. Tenemos entonces, si ustedes se dan cuenta, un total de 8 preguntas que corresponden al 100%, ¿no? Y si hacemos nosotros ahí el cálculo, el cálculo cuántico, tendríamos nosotros que estar alrededor de respondiendo, tenemos que estar nosotros respondiendo alrededor de 6 preguntas correctas para poder aprobar la prueba, ¿listo? Creo que con 5 no nos va a alcanzar, tenemos 6, 7, 8, pasaremos pues. Entonces, un total precisamente como se dan cuenta de 8 preguntas, de las cuales debemos aprobar alrededor de 6. Creo que con las 5 no alcanza, con las 5 le queda como en 69, algo así. Tendríamos entonces, como les digo, que aprobar alrededor de 6 preguntas o 6 respuestas mejor. Las preguntas pues tienen la siguiente configuración. Miremos la primera, tenemos acá, bueno, la pregunta ya ahorita la analizamos un poco mejor obviamente y tenemos múltiples respuestas. Si pasamos a la pregunta 2, nos vamos a encontrar algo muy parecido. Tenemos una oración en este caso con un espacio para completar y tenemos 3 posibles opciones. Creo que la tercera es igual, de la misma característica. Creo que todas son así. Tenemos, por ejemplo, la 7. Si no hay nada diferente. Tenemos una oración, un espacio para completar y 3 opciones, en la cual pues una de ellas será la correcta, ¿no? Bueno, básicamente eso es como tal la evidencia. Bien. Ahora, digamos, qué tenemos nosotros que tener presente para poder responder la evidencia? Un segundo que llego alguien por acá. Listo, bienvenidos los que van llegando. ¿Qué tenemos nosotros que tener presente para responder en este caso la evaluación? Pues la evidencia, que es la evaluación. 2 temáticas que vamos precisamente nosotros a estudiar el día o la noche de hoy, que es, o que son, eh, los comparativos y los superlativos. Digamos que el título de la evidencia nos habla de las diferencias entre hombres y mujeres. Dentro de, obviamente, las respuestas, pues bueno, hay algo de comparaciones, pero son comparaciones muy tontas, por decirlo así, ¿no? Muy sencillas. Sin embargo, pues para poder nosotros comparar, pues tenemos que trabajar esa temática. Y por el otro lado, la segunda temática será el superlativo, ¿no? Son 2 temas, pues que parecen mucho o aparecen todo el tiempo y que son importantes, creo yo, y nosotros, digamos que en la vida real
Los seres humanos en cualquier parte del mundo, creo yo, que estamos comparando las cosas todo el tiempo, ¿no? Mi ex con la que tengo ahorita, no mentiras, el profe ahorita de pronto con el anterior, ¿sí, no? Dos materias, dos personas, dos, no sé, dos instructores, dos instrumentos, eh, dos presidentes, bueno, etcétera, etcétera. Creo que la comparación hace parte del día a día para nosotros. Y lo mismo el superlativo que ahorita lo veremos, pero pues que viene siendo la exaltación de un elemento sobre un grupo. Entonces yo tengo un grupo de futbolistas, no sé, y lo voy a coger un elemento, pues, y voy a exaltar un individuo de ese grupo. Entonces yo digo, es que el más, no sé, el más agresivo. Bueno, entonces de ese grupo, que es como vamos a llamarlos categorías, vamos a sustraer ahí, vamos a resaltar, digámoslo así, uno de esos elementos a partir de una característica. Entonces, la agresividad, bueno, el más agresivo, el más inteligente, el más rápido, ¿no? El más fuerte, no sé, etcétera, etcétera. Eso se encargará de hacer, pues, el superlativo. Y con estos dos temitas, pues ya nosotros podemos responder nuestro cuestionario. Bien, entonces, pues del qué pasemos a lo que nos compete a nosotros, que es el cómo. Bueno, nosotros sí, entonces, empezando por acá desde el principio, nosotros vamos a comparar, o nosotros comparamos cosas, elementos, personas, lugares, etcétera, etcétera, lo que usted quiera comparar, ¿no? Creo que es algo, no sé si qué tan bueno en algunos casos, porque la comparación me parece que siempre, de alguna otra forma, como que oprime la individualidad, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues estamos comparando nosotros en las situaciones diarias todo el tiempo, ¿no? A partir de que nosotros comparamos las cosas, los elementos, a partir de lo que nosotros denominamos adjetivos, ¿no? En este caso tenemos acá, ¿no? The adjectives, ¿no? Y si recuerdan entonces, los adjetivos, pues son esas palabras que me permiten a mí calificar, ¿cierto? Las cosas. Y tenemos pues adjetivos de muchos tipos, ¿no? Y que nos sirven para muchas cosas, adjetivos para describir, porque pues a la final podríamos nosotros resumir que la función principal de un adjetivo es describir, ¿no? Calificar, lo mencionaba anteriormente, pero pues eso a partir de la descripción. ¿Bien? Eh, y pues nosotros, como les comentaba, tenemos adjetivos para poder describir cualquier cosa, ¿no? Personas, lugares, cosas en general, adjetivos para describir comidas, olores, sensaciones, sabores, bueno, etcétera. Muchos sabores, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues para poder utilizar estas temáticas, tanto el comparativo como el superlativo, pues yo tengo que ser consciente que tengo que tener, por lo menos, un vocabulario básico a partir de lo que son los adjetivos, ¿no? Hay algunos muy comunes, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, como por ejemplo los adjetivos para describir personas, pues que estén, por ejemplo, las emociones, ¿no? Tenemos angry, or happy, o bueno, cheerful, or nervous, so on, so on. Energetic sería otro ejemplo. Tenemos adjetivos para describir lugares. Aquí hay otros dos ejemplitos. Beautiful, expensive, ¿no? Costoso o cheap. Tenemos adjetivos para describir, perdón, cosas, en este caso sabores, como tasty, que sería delicioso o rico. Yo no, por lo general no decimos rich, ¿no? Eso será. Aunque rich tiene que ver con sabor y no con dinero, ¿no? Entonces uno dice como, he's rich, que él es rico, no de dinero, sino es esa oración iría como iría encaminada a decir que él es, bueno, de sabor, ¿no? Entonces, miras ahí, para decir que era alguien rico, decimos wealthy, por ejemplo, he's wealthy, ¿no? Sería el adjetivo para decir que alguien posee cosas. Strong, tenemos acá para un animal, digamos, pues, bueno, ejemplitos solamente, pero ¿qué es importante acá? Pues que yo tenga los adjetivos suficientes para poder describir y para poder en este caso, ¿qué? Comparar lo que yo quiera comparar, ¿no? Si no tengo adjetivos, pues difícil. Y aquí volvemos a lo que siempre hemos hablado en todas nuestras sesiones y es, pues, el vocabulario como la columna vertebral del trabajo, el desarrollo en cualquier otra habilidad, ¿no? Y lo mismo nos pasa aquí, incluso gramaticalmente, incluso para poder responder un examen o una pregunta, pues yo tengo que tener las palabras, ¿no? En este caso, los adjetivos, pues. Entonces, invitados al trabajo de adjetivos, a trabajar las palabritas que describen las cosas. Y como digo, uno está escribiendo cosas todo el tiempo. Nosotros tenemos una forma muy particular de hacer nuestras comparaciones en español. Vamos a revisarlas en español y miramos cuál es la diferencia y cómo la realizan estas personas en inglés. Bien. Entonces, miremos nuestro primer ejemplo. Aquí tengo Juan.
Vamos a comparar dos cosas, en este caso dos personas, Juan y Pedro. Por eso están aquí en color verdecito, la primera oración. Las comparaciones siempre las vamos nosotros a realizar, tanto en español como en inglés, con el verbo to be, el verbo de primero a 11. Espere que llegó alguien por acá. Listo. Seguimos. Entonces, las comparaciones las realizaremos con el verbo de primero a 11, el verbo to be. En español, pues es el verbo ser, es o son, depende si es plural. Y pues en inglés lo haremos igual con el verbo to be, is o are, ¿sí? Depende si es singular, si será plural, utilicemos are, ¿no? Entonces, miremos, Juan es, listo, aquí tenemos Juan, las dos cosas, personas que voy a comparar. El verbo que vamos a utilizar para comparar en español y que en inglés era el mismo, el ejemplo, este mismo ejemplo está aquí abajo, de aquí, Juan y Pedro, aquí abajo, es. Después tenemos en español, analicemos cómo hacemos la comparación, Juan es más, entonces tenemos dos palabras mágicas en español, más y menos. Esas son las palabras que nosotros vamos a utilizar para poder comparar todo, lo que sea, ¿sí? Más y menos. Y después de ese más y menos, tengo la característica, que en este caso es alto, bajito, maravilloso, increíble, interesante, ¿cierto? Bonito, como lo tenemos acá, delicioso, fuerte, bueno, etcétera, etcétera. El adjetivo que yo necesite, pues para comparar lo que estoy comparando, ¿bien? Entonces, resumamos la estructura en español. La primera persona, lo primero que yo voy a comparar, persona, objeto, lo que sea, ¿no? Recuerden. El verbo to be, Juan es, la palabra mágica más o menos, el adjetivo alto, verde, enano, lo que sea. Tenemos otra palabra que siempre va a aparecer acá, que es el que, ¿no? Más alto que. ¿Para qué? Pues para introducir el otro objeto, persona, animal, lo que sea que yo esté comparando, ¿cierto? Juan es más alto que Pedro. Tenemos el siguiente ejemplo. Juan es menos alto que Pedro. Bueno, también tenemos ese tipo de estructura. Lo que pasa aquí es que yo utilizaría el opuesto de alto, ¿no? Entonces yo no digo Juan es más alto, sino digo, bueno, o Juan en este caso sería como, Juan es menos alto que Pedro, no, yo digo Juan es más bajito, ¿no? O más bajo, pues, que Pedro. Entonces, sin embargo, pues no quiere decir que esta oración esté mal. Lo que pasa es que uno va a buscar, pues, una forma tal vez más natural de comunicarse y nosotros no diríamos Juan es menos alto, no está mal decirlo, pero pues diríamos Juan es más bajo que Pedro, ¿sí o no? En español, el adjetivo puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 20 sílabas y la comparación siempre se realizará de la misma forma. Miren el tercer ejemplo. Juan es más inteligente, perdón, interesante, aunque inteligente también nos sirve, que Pedro, ¿cierto? ¿Cuántas sílabas tiene este adjetivo interesante? Por lo menos tiene 5. ¿Cuántos tiene alto? Tiene 2, pero no importa, la comparación es la misma independientemente de el adjetivo y sus características. Y esto pues nos va a aparecer, perdón, en español pues todo el tiempo, ¿no? No importa el adjetivo, la comparación siempre se realizará de esta forma. Más el adjetivo, más alto, más verde, más interesante, más, o menos inteligente, menos que, ¿cierto? Y la segunda persona. Aquí tenemos unos ejemplos en inglés, perdón, y tenemos los elementos, digamos, muy parecidos, pero hay que tener en cuenta algo. Entonces tenemos, primer elemento, Juan, listo, es el verbo to be, que es el que nos va a apoyar siempre en nuestras comparaciones, en todas las comparaciones que hagamos, y también en el superlativo, pues tendremos el señor de primero a 11. Juan is, Pedro is, María is, my cat is, Apple is, ¿no? Mr. President is, bueno, el que sea. Si son plurales, pues tendremos are, ¿no? My parents are, my laptops are, digamos que tengo varios, ¿no? ¿Sí? Un momento, que llegó alguien por acá. Listo. Después tenemos el adjetivo, que en este caso es tall o short, aquí en el segundo ejemplo, pero sucede algo, ¿no? Y es que tenemos una ER, ya vamos a ver esa regla y demás, pero bueno, tenemos el adjetivo con una ER ahí. Después tenemos than, que está en rojito porque este than representa nuestra palabra que recuerde, la necesitamos para introducir el segundo elemento, la segunda persona, lo que sea que yo esté comparando con lo que yo ya mencioné al principio. Y así nos quedaría una comparación en inglés. Juan is taller than Pedro. Entonces diría, Juan es, este taller significaría que el más alto, ¿no? Tengo tall, que sería alto, y tengo esa ER, que ya vamos a ver por qué se agrega ahí, pero vendría siendo casi que este más para nosotros.
Entonces, taller sería ¿qué? Más alto. Tall, alto. Taller, más alto. Short, bajo o enano, pues. Shorter, más bajo o más enano. O sea, ER nos representará a nosotros este más. Después tendremos el than, que siempre tiene que estar para introducir el otro sujeto, objeto, lo que sea, y ahí ya terminaríamos nuestra oración. ¿Bien? Ese es un ejemplo, ya ahorita la realizamos un poco más. Juan is taller than Pedro. Ahí estoy diciendo Juan es más alto. O Juan is shorter than Pedro. Estoy diciendo Juan es más bajito, ¿no? Los ejemplos que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces precisamente en inglés? En inglés nosotros debemos tener presente que los comparativos pues se van a realizar con los adjetivos, listo, como lo que veníamos hablando, pero yo me tengo que enfocar en esos adjetivos. Y entonces tengo que sacar ahí como dos grupos. Seguramente lo habían escuchado tal vez ustedes esta temática alguna vez, tal vez. Entonces yo tengo que sacar dos grupos o dividir los adjetivos en dos grupos, tanto para el comparativo como para el superlativo, será lo mismo, ¿listo? El primer grupo será ese grupo de adjetivos que se componen de una o dos sílabas nada más, entendiendo que en inglés un sonido es una sílaba, porque en español a veces la combinación de una consonante y una vocal es una sílaba, no más, ¿no? Pero a veces no nos pasa en inglés. En inglés tenemos como este ejemplo que está acá. Por ejemplo, miremos acá. Big, B y G, bueno, acá hay dos consonantes y una sílaba, pero pues parecido tal vez como si fuera el español. Nosotros podemos decir que hay una sílaba ahí. Pero este no, vea, este large, dice ahí, ¿sí o no? Pues yo podría pensar desde el español que aquí habrían dos sílabas, ¿no? La L-A-R, ahí lo divido, y la G y la E en español. Pero pues lo que pasará aquí en inglés es que nosotros vamos a medir una sílaba no por la cantidad de letras, ni consonantes, ni vocales que tenga, sino por los golpes de aire que salen al producir un sonido. Es decir, si yo puedo pronunciar esa palabra en un golpe de aire, en un sonido que sale, entonces tiene una sílaba. Por ejemplo, large. Yo no me detengo ahí y después digo, no, yo digo large. Ahí hay una sílaba. Más allá que tenga 5 letras en este caso. En el caso de happy, ahí sí ya tengo happy, ¿cierto? Ahí sí ya tengo una diferencia entre dos, tendríamos 2 sílabas. Pero bueno, más allá de eso, entonces yo tengo que empezar a diferenciar. Bueno, yo voy a hacer una comparación en inglés, listo. Es lo primero que debo analizar, el adjetivo. Y debo analizar si el adjetivo tiene una sílaba o tiene más de 2. Entonces, si tiene una o dos, va a ser parte del grupo A, llamémoslo así. Pero si tiene 3, 4, 5, 6, va a ser parte del grupo B. Bien, y la configuración pues va a ser un poquito diferente. Cuando yo me encuentre con un adjetivo que sea parte del grupo A, es decir, que tenga una o dos sílabas, la comparación la vamos a crear con las partículas con, digámoslo así, las dos letras ER, que fue lo que vimos en el ejemplo anterior. ER, que para nosotros va a representar pues ese más. Entonces tenemos big, que será grande, big. Bigger, que será ¿qué? Pues más grande. Bien. En algunos casos, no tendremos nosotros que doblar las consonantes, pero yo le aconsejo que no se preocupe tanto por eso. A medida que uno los vaya usando, se los va aprendiendo y cuáles son los que doblan esas consonantes. Desde que yo entienda y tenga más presente, pues, que hay que agregar la ER cuando tenga una o dos sílabas, digamos que por ahora empezando es suficiente. Ya después está viendo cuáles son los que tengo que doblar en la consonante, que es común que pase cuando yo tengo precisamente una consonante, una vocal y una consonante, esa combinación, pero no todo el tiempo, ¿no? Son algunos poquitos, tampoco son muchos, por eso uno se los va aprendiendo. Entonces, big, grande, bigger, más grande, large, que es un sinónimo también, podemos decir que es grande, large, grande, larger, más grande, happy, feliz, happier, más feliz. Bien, ahí está. ¿Pasará algo aquí con el happy? No sé si yo tengo esto acá. Ah, sí, ahorita lo hablamos. Pero pues aquí por encima lo mencionamos y es que cuando tengo una Y, cambiará a ¿qué? A una I latina, ¿no? Y le agregaremos la IR, happier, pero con la I latina. Pero ya miramos esos cambios, ¿listo? Entonces, pilas acá, importante siempre diferenciar primero que todo, enfocarme en el adjetivo, cuántas sílabas tiene una o dos sílabas, yo ya sé que en la comparación lo voy a hacer agregándole la ER. Bigger, ¿no? Uno podría pensar el more bigger, ¿no? O el more big, porque more es más, igual que en español. Entonces yo digo, Pepito is more big than Juan. No, resulta que no, porque este more no se utiliza. Lo que se utiliza es la ER. Entonces, Pepito is bigger than Juan. Y ahí está. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a decir que los hombres son más gordos que las mujeres, vea, por la pola y todo eso. Vamos a decir men, como men es plural, ¿no? Man, con la A que se dice man.
es singular, men con la E es plural, ¿no? Lo mismo que woman con la A es singular y women con la E es plural, ¿no? Digo, men are fatter, en este caso son gordos, ¿no? Fat, que es gordo, tenemos un adjetivo de una sílaba, fat. Le agregamos entonces la ER, este es uno de los casos que volvemos a doblar la consonante, fatter, y la palabra mágica, ¿no? Fatter than women. Entonces, men are fatter than women. Aquí tenemos sujeto número 1, verbo to be, el adjetivo con la ER porque tiene una sílaba, la palabra mágica el que para como introducir la otra persona, que en este caso pues es un grupo que serán las mujeres, women. ¿Listo? Bueno. Aquí hay otros ejemplos, tengo más grande, menos grande, más pequeño, bueno, lo mismo que vimos, my smartphone, aquí está un poco más gráfico, el primer objeto es verbo to be, bigger, adjetivo con la ER, than, palabra mágica para introducir que el siguiente objeto o el siguiente elemento, lo que sea, y tenemos el siguiente elemento que es el celular de mi hermano, ¿no? My brother's smartphone. Es decir, que mi celular es más grande que el de mi hermano, pues, el celular de mi hermano. Los posibles cambios que nosotros vamos a encontrar cuando tengamos que crear los comparativos, ¿no? El primero es que el que mencionábamos anteriormente y es doblar, doblar la consonante. De big pasa a bigger, ¿no? Le agregamos una consonante. Se dobla por lo general la última. Como les digo, pues no son muchos los casos, pero pues los que hay me toca a mí aprendérmelos, ¿no? El segundo caso es que terminen una Y como happy, y lo que yo tenga que hacer es agregarle la ER, pero ahí va a haber un cambio, es que esa Y, pues, o esa Y la vamos a cambiar por la I latina y ahí sí le vamos a agregar la ER. Entonces, a happy terminaría convirtiéndose en happier con el cambio de la Y a la Y. Y el otro cambio que podemos encontrar, pues, es que ya el adjetivo ya termina en una E. Como ya termina en una E, lo único que vamos a agregarle es la R. Estos son los posibles cambios que vamos nosotros a encontrar cuando tengamos que transformar pues un adjetivo en un comparativo, ¿no? En este momento ya sabemos que cuando tiene una o dos sílabas, pues no será nada más que agregarle la ER. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Cómo vamos hasta acá? Mientras tomo agüita, ¿sí? ¿Sí vamos bien? Si hay preguntas, dudas. Una pregunta, profe. Cuando termina N, ¿se repite? ¿O solo solo pone la R? Listo, cuando terminas en la E, Marjorie va solamente a colocarle la R. Aquí no vamos a doblar otra E, sino, por ejemplo, aquí mira el ejemplo aquí, large. Termina en una E. Para el comparativo, solamente le agrego la R, perdón. Me quedaría larger. ¿Listo? Listo, profe. Súper, súper. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda, queja, inquietud, solicitud, demanda? ¿Todo claro? ¿Así de claro queda? Ush, bueno. A ver cómo nos va en el examen entonces. Mentiras. Bueno, ahorita igual miramos algunas comparaciones a ver qué tal. Bueno, esto recordemos en nuestro grupo A, ¿cierto? En los adjetivos que terminan en una o dos sílabas. Ahora, ¿qué pasa cuando el adjetivo termina en 3, en 4, en 5, en 6, en 20, en 50, en 10,000 sílabas? Bueno, ahora sí, se parece mucho más a la forma en la cual nosotros lo hacemos en español. Ahora sí vamos a agregarle, si el adjetivo entonces tiene 3, 4, 5, 6, las que tenga, vamos a agregarle el más y el menos. Ahora sí va a ser muy parecido al español. Ya no le vamos a agregar la ER, sino que vamos a hacerlo como nosotros lo hacemos casi que en español. Aquí tenemos precisamente como la regla, vean, una o dos sílabas, adjetivo más la E y la R, y obviamente el dan, que es la palabra mágica, el que, ¿no? Para poder presentar, introducir la otra persona, el otro objeto. Y la otra regla la tenemos acá, que son más de dos sílabas, 3, 4, 5, las que sean. Vamos ahora a agregar el more, que es el más, less, que es el menos, el adjetivo. Ahora ya no le cambiamos nada, él me queda quietico, igual que en el español, y la palabra mágica, el then. ¿Listo? Entonces miremos por acá un ejemplo. Tenemos más, menos, el adjetivo, la característica y la palabra mágica than. Entonces vamos a comparar el español y el inglés y vamos a decir que uno es más interesante que el otro. Entonces empezamos. Tenemos Spanish, listo, mi primer elemento, que es lo que voy a comparar.
Verbo to be, esto no va a cambiar, Spanish is. Ahora, ¿qué tengo? Un adjetivo, en este caso, interesting, que tiene por lo menos 3 sílabas. Interesting. Yo no digo interesting, sino digo eso como un 3. Interesting. Interesting. Entonces, interesting tiene por lo menos 3 sílabas, es decir, que cumple la regla en la cual yo voy a utilizar más o menos, dependiendo de lo que yo necesite. En este caso, vamos a decir que el español es más, entonces digo Spanish is more, más, interesante, interesting, que than English. Y están, necesito than de English o un artículo acá, por lo general no es necesario, than English. ¿Listo? Y en este caso creo yo que ahora sí se parece mucho a lo que es la comparación en el español, ¿no? Español es más interesante que inglés, o que el inglés. A veces nosotros colocamos ahí el artículo, recuerde que en inglés pues no es necesario. No, vamos a decir lo contrario, que es que el español es menos, bueno, Spanish is less interesting, ya no vamos con el more, sino ahora mi comparación pues va a cambiar de rumbo, is less interesting than English, pero muy parecido. Primer objeto, verbo to be, el más o el menos, el comparativo, en este caso el adjetivo, pues no cambia, than como palabra mágica en English, ¿listo? Entonces, aquí volvemos otra vez a adjetivos de más de 2 sílabas, vamos a utilizar more or less, ¿cierto? Cualquiera de esos dos. Miremos un ejemplo, es decir, que es que los domingos son más fantásticos que los lunes, vean. Sundays are, porque son plurales, ¿no? Entonces ya no es is, sino are. More, ¿por qué? Porque fantastic tiene 3 sílabas, entonces voy con more fantastic, than Mondays. Necesito el de, than de Mondays, no, no nada de eso. Aquí, digamos, el artículo, esos artículos no son necesarios. ¿Listo? Sundays are more fantastic than Mondays. ¿Listo? Eso nos pasará entonces con los adjetivos. Recuerden que tengan más de 2 sílabas, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí necesitamos, pues, precisamente eso, conocer algunos adjetivos, pues, para poder hacer nuestras comparaciones. Como todo en la vida, pues, no es tan fácil, ¿no? Y siempre, pues, siempre existen estas excepciones a las reglas. Pues resulta que también nos pasa, tanto en español como en inglés, pues que existen algunos que no quieren seguir ninguna regla y hacen lo que se les da la gana, que son así, ¿sí o no? Hay gente así. Y entonces, pues existen unos que tanto, y ya se va a dar cuenta en español como en inglés, no siguen el mismo patrón. Por ejemplo, en español también tenemos el bien o el bueno. Entonces digo, es que este celular es bien o es bueno, ¿cierto? Entonces digo, vea, es que esto, que es un Redmi ya como hace 20 años, bueno, un Redmi algo, no sé, ya me acuerdo, 8, creo que es un Redmi 8, es más bueno que un iPhone. ¿Está bien dicho más bueno? No, ¿cierto? Yo digo, no digo más bueno ni más bien, algo así, sino digo es mejor. Entonces este Redmi es mejor que el iPhone que salió ayer, el 17, ¿no? Algo así escuché, que va a revolucionar la industria de los smartphones, así como el 16 y el 15, etcétera. Bueno, tenemos entonces, de bueno pasa a mejor, ¿no? Entonces hay un cambio en español que tiene que ver con un comparativo irregular. Lo mismo en malo, aunque malo a veces uno dice malo, ¿no? Es que este man es más malo que el otro. Bueno, pero pues yo no diría más malo, sino yo diría peor. Es que pues, Fernando es peor que Marta, yo no sé un ejemplo. Peor, ¿cierto? Entonces de malo pasa a peor y hay un cambio ahí rarísimo, ¿no? Y asimismo, pues como nos pasa en español, nos pasa también en inglés y precisamente, sobre todo con esos dos, el bien y el mal, y en este caso la palabra o el adjetivo lejos, con estos tres son los ejemplos más de pronto importantes, relevantes de algunos adjetivos irregulares. Entonces tenemos el good, que es bien bueno, pues, ¿no? Que es un adjetivo, si yo lo analizo, perdón, de una sílaba. Entonces yo podría pensar que el comparativo pues se forma agregándole la ER, es decir, que good pasa a gooder, ¿sí o no? Pero no, porque él no sigue ninguna regla, no se le da la gana, entonces él cambia. Y de good vamos a pasar a lo que es better, ese será el comparativo. Entonces yo digo, iPhone is better than Redmi, no sé, ¿listo? Better en lo que es el comparativo. Tenemos bad, que es lo mismo, una si yo ponía a pensar que es better, ¿no? Pero el comparativo es worse. Entonces yo digo, no, iPhone is worse than Redmi o Samsung o lo que sea.
Y tenemos el otro irregular que es far, que yo podría pensar que es farther, así con la R, pero pues aquí hay un cambio ahí rarísimo. La verdad es que esto sí no, pues no es que haya una regla así que le digan, no, no, pues es un cambio ahí irregular, ¿sí? Y lo mismo que los de arriba, pues no sigue ningún patrón ni nada, ¿no? Entonces, far lo vamos a encontrar como farther, ¿no? Que será más lejos, ¿no? Entonces, better, mejor, worse, peor, y el farther será más lejos, ¿no? Más lejos que. Un segundo, por acá llegó alguien. Listo. Esto entonces con lo que nosotros denominamos el comparativo. Y bueno, pues la idea es que practiquemos. Entonces, acá tengo tres oraciones, vean. Tengo el tigre, la tortuga y el adjetivo es agresivo. Tengo hawk, que es el halcón, worm, que es el gusano, y tengo el adjetivo fast. Y tengo acá lion y tengo whale, y tengo el adjetivo amazing. Entonces, la invitación es para ustedes que están aquí, que pueden estar en la sesión, ¿no? Y me pueden de pronto hablar o escribir. Cuénteme, deme un ejemplo, escriba un ejemplo comparando, escoja uno, digamos, coja el tigre, la tortuga y la palabra agresivo y haga una oración comparando estos dos elementos. O escoja el segundo o el tercero, como ustedes quieran, y los escucho o los leo a ver si se aprendió el tema o más o menos, porque es que aquí uno hablando solo no sabemos que usted que logró captar o no. Entonces los escucho y los leo. A ver, ¿algún ejemplo? Les voy a pasar esto también al chat de la llamada. Venga, a ver. Listo, listo, ahí está. Bueno, ¿quién se anima? Usted es mi teacher, me. Me voy a lanzar, profe. Espérate a ver quién, Marjorie. Listo, listo, dale, a ver, ¿cuál vas a escoger? ¿The tiger, turtle, hawk, worm, lion or whale? The tiger. Listo, la primera. Entonces, vamos a decir ¿cuál será más agresivo de los dos? The tiger. ¿Sí o no? Listo, entonces dale, ¿cómo nos queda la oración? The tiger. The tiger is. Uh-huh. The tiger is aggressive. Entonces tenemos aggressive, ¿no? Lo analizamos. Aggressive. Aggressive. Pero mira, aggressive. Aggressive. Okay. Ajá, tenemos 3 sílabas. Aggressive. Sí. No te preocupes, pero entonces analicemos que, Marjorie, las sílabas. Y aquí, pues yo tengo aggressive, es decir, que tiene 3 sílabas. Entonces, ¿cuál sería la regla? ¿La ER o el more and less? Aggressive. La segunda. Exactamente, que sería el more, que sería más, o less, que es menos. Entonces, ¿cuál utilizamos? ¿More or less? More. Listo, more. Ahora sí, ¿qué sigue? The tiger is... Than turtle. Ajá, pero más que, the tiger is more what? Okay. Es más que. Nos falta el adjetivo. Entonces, mira, the tiger is more. Than. Ajá, is more aggressive than. Si quiero utilizar el utilizo than the turtle. Ajá. The tiger is more aggressive than the turtle. Ajá, listo, muy bien, Mario. Ahí lo que es importante es eso, ¿no? Analizar el adjetivo. Mirar, a veces uno se puede confundir si tiene 2, 3 sílabas, a veces, pero bueno, recuerden, una sílaba es un sonido. Entonces, si yo lo puedo dividir, la A la puedo decir sola,
El gre nos saliría también igual y el sif al final. Pues yo no digo agresive, sino digo aggressive. Aggressive. Entonces tendría 3 sílabas. Y ahí ya puedo determinar si utilizo entonces la ER o el más o el menos. ¿Listo? Vale, pues no hay lío. Súper, súper. Listo. ¿Quién más? Por acá Solange. ¿Quién más? Solange se animó. Nos dice, venga, lo voy a pegar. Lo voy a copiar acá. Listo, ya te doy la palabra, Benny. Voy a leer este Solange y sigues tú, Benny. Entonces nos dice, hawk. Podemos utilizar acá de hawk, el cuervo, el halcón, perdón, de hawk is faster than the worm o the worms. Listo. No es necesario en algunos casos, en otros casos de pronto el artículo ya lo necesitamos. Vamos a utilizar, espera un segundito. Listo, muy bien. Entonces vamos aquí, analicemos este ejemplo. Lo tenemos de hawk, que es el primer elemento. Verbo to be, super. Tenemos ahora el adjetivo que era fast, ¿no? Entonces lo analizamos. Él tiene una sílaba, es decir, que su comparativo es con la ER, faster, la palabra mágica than the word, ¿no? Is faster. Listo, muy bien, Solange. Bueno, Benny, cuéntanos. Go ahead. Teacher, ¿me escuchas? Sí, señor, ahí te escucho. Ok, la oración que yo formaría sería the lion Ujú. more dangerous than a wall, than wall, Va a sonar como una E, than the whale. Whale. ok, sabe la pronunciación. No lío, no lío. Than the whale. Listo, súper. Entonces nos dices, Benny nos dice the lion, súper. Tenemos el primer elemento, es verbo to be, que vamos a utilizar. Y espero que estoy pintando desde azul, listo. Verbo to be es. Tenemos dangerous como adjetivo, entonces lo mismo lo que hacemos era analizarlo. ¿Cuántas sílabas tiene? Dangerous. Dangerous. Tiene 3, es decir, que vamos a utilizar en este caso el more o el less, dependiendo si va a decir más o menos. The lion is more dangerous than the whale or the whales. Quiero decir como una generalidad, ¿no? Lo que los leones son más que las eh, ballenas, ¿no? Than the whales. Listo, súper. Bueno, ahí están los comparativos. Siempre importante al principio, como ustedes de pronto se pueden dar cuenta por ahí, a veces uno va a tener un poquito de inconveniente es identificando el adjetivo, ¿vale? Pero bueno, una vez ya vayamos familiarizándonos un poquito, pues ya le queda a uno más fácil decidir cuál es ER y cuál es more en than. Cuál es more and less, perdón. Y precisamente aquí en nuestro quiz, por ejemplo, si miramos nuestra primera oración, dice Tom, primer elemento, es verbo to be a, ¿cierto? Acá hay un adjetivo que es good. Después está estudiante, el complemento de ese adjetivo, estudiante than, Mary. Entonces aquí yo podría de una vez intuir si lo que estoy haciendo es comparando o trabajando con lo que es el superlativo, que ya vamos a estudiar ese, ¿no? Pero aquí con este than podría ser la misma palabra que me pueda a mí indicar. Es que acá hay una comparación, entonces yo tendré que buscar cuál será el comparativo en este caso, por ejemplo, del adjetivo good que tenemos acá, que ya lo vimos por ahí, ¿no? Miramos este otro ejemplo. Bueno, eso tiene que ver entonces con lo que es el comparativo. Listo, recuerde que también se puede hacer en negación, ¿no? Yo puedo decir, the worm isn't faster than, no es más rápido que, entonces también lo puedo negar, pero aquí lo que se va a negar, pues será el verbo to be, ¿no? Is not, o are not. De resto, pues todo me quedará igual, no tengo ningún lío acá, ¿listo? Si voy a hacer preguntas, pues yo empiezo mis preguntas con el verbo ¿cuál es? El verbo to be. Is the worm faster than the hawk? Entonces lo único que yo haría será cambiar el sujeto por el verbo to be y ahí ya me quedan las preguntas. Sin embargo, pues en nuestra evidencia no tenemos preguntas ni negaciones todavía, pero bueno, para que tengamos presentes. Bueno, miremos la siguiente temática que es el superlativo. Bien. Espere que esta vez quedó todo. Ya. El superlativo o the superlative, que se llama en inglés. Bien. Y aquí, como yo les decía, la intención de utilizar digamos que esta herramienta gramatical es poder hablar sobre un grupo de algo, ¿sí? De personas, grupos, de algo, de lo que sea.
y poder a partir de una característica escoger y resaltar, exaltar uno de esos elementos. Entonces yo tengo, vea, Colombia, listo. Bueno, primero que todo analicemos la oración. Colombia es el país más rico del mundo, listo. ¿Cuál es el grupo o cuál es mi categoría? Países. Bien, esa es mi categoría, países. Ahora, ¿cuál es el elemento que yo voy a exaltar? Colombia. ¿A partir de qué característica? Rico. O en este caso, digamos, pues rico en términos digámoslo, de materias primas, ¿no? De naturaleza, etcétera, etcétera. Llamémoslo desde ahí, ¿no? Y porque el oro ya lo vendieron hace un tiempo. Colombia es el país más rico del mundo. Y fíjense entonces cómo nosotros hacemos esta exaltación, por decirlo así, en inglés, ¿no? En español, perdón. Colombia, listo, el primer elemento, el que voy a exaltar, vea, es, otra vez tenemos el verbo to be. El país no es cualquiera, es el país, el. Aquí hay un artículo que será importante también en trabajarlo en inglés. El país más o menos, depende de lo que yo quiera decir, la característica más rico, más problemático, más interesante, más lo que sea, del mundo. Digo, Colombia es el país más rico del mundo. Colombia es otro país, no sé si usted se acuerda, es el país menos problemático, y ahí ya puedo complementar si quiero, del mundo, de Latinoamérica, de lo que sea. ¿Bien? Pero fíjense cómo hacemos la estructura entonces. Lo que voy a escribir, el verbo, o lo que voy a exaltar, el verbo to be, porque seguirá siendo el mismo is o are, el, la categoría más o menos, y el problema, en este caso, el adjetivo. Miremos cómo lo hacemos entonces en inglés. Tenemos acá 3 elementos, que son cheetah o el cheetah, que en este caso nosotros diríamos el guepardo, ¿bien? Animales terrestres, esta es mi categoría, y si ya podemos ir indicando o haciendo, digamos, deduciendo, pues entonces si mi categoría son los animales terrestres, el objeto que yo voy a exaltar, pues es el guepardo. ¿Y cuál es la característica, digamos, que exalta siempre o que sobresale del guepardo? Pues la rapidez, ¿no? Ya se me olvidó. Como a 110 kilómetros por hora, más o menos va, pero sí, era como 50 y algo de millas, ¿no? Espero que llegó alguien por acá. Listo, seguimos entonces analizando. Tenemos cheetah, es el elemento que voy a exaltar. Animales terrestres es la categoría y la característica que voy a escoger para resaltar ese animal, pues porque es obvio en este caso, pues es la rapidez, ¿no? Y entonces decimos que con sus 50 y péguele de millas por hora, el cheetah de Shira es, ya tenemos de, el artículo que también existe en español, vea, por ahora es lo mismo, fastest, aquí tenemos fast, con una terminación diferente que ya no es la ER, sino que ahora es la EST, de fastest. Animal, on land, tenemos la categoría al final. Bien, entonces ya vamos analizando acá que hubo un cambio en este fast, ¿no? ¿Y por qué existe ese cambio? Pues porque nos pasa lo mismo que nos pasa en el superlativo. Digamos que la estructura, pues es muy parecida. Y entonces lo primero que yo debo hacer cuando voy a exaltar a un elemento sobre otros, bien, es que esta clase es la más aburrida de todas las clases. Bueno, ahí usted está exaltando esta clase, para bien o para mal, como sea, a partir del adjetivo o de la característica aburrido, y su categoría son todas las clases, ¿no? Es un ejemplo. Espero que no. Y entonces lo primero que yo debo hacer, pues, es ubicarme en el adjetivo, listo, otra vez. Y otra vez vuelvo a indicar o vuelvo a pensar si ese adjetivo tiene, o a identificar mejor, si ese adjetivo tiene una, dos sílabas o tiene más. Y si tiene una o dos sílabas, el superlativo lo vamos a formar ahora no con la partícula ER, sino ahora con la partícula EST. Bien, entonces miremos acá, tengo estos ejemplos. Tengo fast, que sería el adjetivo normal, rápido. Faster, con la ER, que sería más rápido. Y the fastest, necesitamos el artículo de, por eso dice, y lo coloreé aquí, el en rosadito, y aquí también en amarillito, de, porque lo necesitamos, es el, ¿listo? Y entonces tenemos the fastest, que sería el más rápido, el más rápido. Bien, todo completo. Ya el superlativo me va con todo completo, con el D, la TH, THE y la EST al final. Short, enano, bajo, corto. Shorter o shorter,
más bajo, más enano, más corto, lo que sea. The shortest, el más enano, el más bajo, pues, el más bajito, decimos por ahí coloquialmente. El más corto, pues, depende si estoy hablando de tiempo. Short, shortest. ¿Listo? The shortest. Entonces, si el adjetivo es de una o dos sílabas, recordemos, vamos a agregarle la EST, el adjetivo. Primero el artículo, no se nos puede olvidar nunca el de, así es importante. Porque yo voy a decir el más rápido, no cualquiera, no no el más rápido, el más grande, el más corrupto, el más rápido, otra vez no, no más rápido, otra vez no. El más interesante, el más paupérrimo, el más aburrido, el. La EST, el adjetivo, y la EST. Si el adjetivo me toca doblar la consonante como en big, and bigger, pues aquí será lo mismo, bigger, biggest. Yo le doblo la consonante, la regla sigue igual. Miremos el ejemplo, digo, Juan es the biggest. Entonces digo que Juan es el más grande que estudiante. En este caso podemos hablarlo, digamos, de la contextura física, digamos, en el salón. Entonces tengo Juan es el adjetivo, el superlativo de biggest, la categoría el más grande que estudiante en español, en la clase, ¿no? Nosotros obviamente en español a veces lo hacemos como al revés. Yo digo como el estudiante más grande, más inteligente, más, ahí como ahí de pronto cambiamos el orden en español. Vamos a tener, tenemos el animal, se me fue el caracol, el caracol. Entonces, vamos a decir que el caracol es que el más lento, ¿no? The snail is the slowest. Tengo el adjetivo que es slow, una sílaba, slow, le agregamos la EST y el D, el slowest animal on land. Listo, ahora ya es el más lento en la tierra. Bien. Listo, bueno. Entonces, ¿hay dudas acá con este primero adjetivos de una o dos sílabas antes de continuar? Por acá les pregunto, dudas, mientras tanto, mientras toma agüita. No, teacher. Listo. Pues yo no sé si soy muy bueno y todo queda muy claro. Ustedes están haciendo otras cosas o bueno, no sé. Quiero creerlo primero, ¿sí o no? Bueno, sigamos. El siguiente. Ya analizamos los adjetivos que tenían una o dos sílabas y encontramos entonces que cuando vamos a compararlos, a utilizarlos como comparativos, le agregamos la ER. Y ya también descubrimos que cuando vamos a utilizarlos como superlativos, como para exaltar algo, le agregamos la EST. ¿Listo? Ahora, con los adjetivos que tienen más de dos sílabas, 3, 4, 5, entonces veíamos nosotros que en el comparativo le agregábamos more and less, ¿cierto? Ahora, en el superlativo vamos a hacer algo muy parecido. Otra vez se va a parecer al español, ¿sí? Y entonces vamos a agregarle el más, que vendría siendo para nosotros the must. Y o podemos agregarle the least, que vendría siendo para nosotros el menos, que sería en este caso, pues aquí está, the must and the least. Entonces, si necesito el más, bueno, vamos por the must. El adjetivo nos va a quedar igual, ¿no? Ya no lo vamos a cambiar, ni vamos a agregarle la EST, nada de eso. The least sería en este caso, pues para decirlo contrario, no el menos. Tenemos entonces un ejemplo, vea. Juan es el más interesante del salón. Listo, entonces digo, Juan es, mismo verbo to be, vea, interesting tiene tres sílabas. Interesting, ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuál será su estructura? The most. Juan is the most interesting que estudiante, student in the classroom. Aquí nos queda the most interesting. Listo, ahí está. Otro ejemplo, vea, cuadrado, es un ejemplo, ¿listo? Cuadrado es the least attractive. Tenemos el adjetivo que es attractive. Attractive, tres sílabas. Vamos a, en este caso, a decir que es el menos atractivo, ¿listo? Entonces, is the least attractive ¿qué? Pues jugador, soccer player. Es un ejemplo, ¿no? Yo no sé, no sé por qué se me ocurrió. Bueno, Juan is the least concentrated student in the classroom. Vea, Juan es el estudiante menos concentrado. Lo mismo también, pues uno tiene una forma más, digamos, un poquito más natural de expresarnos, ¿no?
pues uno no dice el menos concentrado, sino más bien diríamos como el más distraído, ¿no? Eso sería algo pues mucho más natural. ¿Qué quiere decir que la oración anterior está mal? No, pero uno tiene una forma un poquito más, como hablamos acá, natural de expresar las cosas, ¿no? Entonces yo diría, no, Juan is the least concentrated, ¿cierto? Si no, utilizaríamos más bien al revés. Juan is the most distracted. 3 sílabas, distracted student, por eso utilizaremos the most. Student in the classroom, in the school, bueno, no sé, depende de lo que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, ya no va a ser ST, sino ahora será the most and the least, algo muy parecido a lo que tenemos en español. Y pues lo mismo que recuerdan las excepciones, la de better o la de worse, ¿cierto? Acá hay ejemplos. Tommy is a better student than Mary. Juan is a better person. Wilson is a worse musician. Bueno, lo que sea. Pues también nos va a pasar con... Ah, pero esos dónde están. Ah, bueno, de hecho los vamos aquí atrás. También nos va a pasar con estos mismos adjetivos, pero ahora en el superlativo. También nos pasa con el superlativo. Entonces, good, pues ya no sería una sílaba, es decir, the goodest, no, sino que él cambia y sería the best, que es uno que hemos visto muy común, ¿no? The best. ¿Sería cuál? Pues el mejor. Yo digo, es que Pedro is the best student, I don't know, in Colombia, no sé. No, es que Juanes is the worst singer in Caparrapí, bueno, no sé, es un ejemplo, ¿no? The worst. Entonces, va, se convierte en the worst. Y lo mismo lejos, el más lejos, ¿no? Ah, es que el reino de far, far away kingdom is the farthest, o the farthest, I don't know, kingdom in the world. ¿Listo? Los que se han visto Shrek por ahí. Bien, entonces, bueno, hay que tener en cuenta siempre las excepciones que existen, ¿no? Y bueno, aquí tenemos como algunos, les quería mostrar precisamente como ya la gran diferencia. Entonces tengo en un primer momento 4 adjetivos de una sílaba, vea, big, o de 2, big, bigger, comparativo bigger, superlativo the biggest, adjetivo normal high, que puede ser de alto, de altura, pero no de personas, sino de cosas, elementos. High, comparativo higher, superlativo the highest. Siempre agregarle el artículo de. Slow, será lento, adjetivo, slower, más lento. El más lento, the slowest. Short, que ya lo vimos, shorter, the shortest. Esto en cuanto a los adjetivos de 1 o 2 sílabas. Y ahora en los que tienen más de 2, 3, 4, 5, tenemos confident, adjetivo normal, more confident o less confident. Recuerde, tengo more or less, dependiendo de lo que quiera decir. Y the most confident or the least confident, ¿no? Dependiendo también de más o el menos. El adjetivo no cambia aquí, ¿no? Si se dan cuenta. Amazing, adjetivo normal, more amazing or less amazing, pues, y the most amazing or the least amazing, lo que quiere decir, marvelous, ¿no? Que es un adjetivo muy como positivo, ¿no? Como parecido a maravilloso, a wonderful, algo así. Marvelous, more marvelous, más maravilloso, increíble, o the most marvelous, or the least marvelous, de pronto sí lo necesito, ¿no? Bueno, ahí me faltó colocarle the more, less and least. Hagámoslo acá si les parece, para que quede variado el ejemplo de less y el de least. A veces uno lo necesita, ¿listo? Pero lo mismo, ¿no? Acá yo no diría como el menos asombroso es, bueno, aunque pues en algunos casos pasa. ¿Listo? Bueno. Venga a ver si tenía por acá. Listo. Entonces, vamos a hacer ahora superlativos, ejemplos con superlativos con estos 3 que tengo acá. Tengo Japanese, tengo language y tengo difficult. Vamos a decir el más o el menos difícil. ¿Listo? Vamos a decir ballena, animal en agua y enorme. Usted me va a decir un superlativo necesito. Vamos a decir iPhone, expensive, que será el adjetivo, y las categorías serán celulares, cell phones. Entonces lo mismo, los que quieran y estén por ahí para practicar, hágame un ejemplito con un superlativo ahora con alguno de estos 3 ejemplos que tenemos ahí se los pegué. Igual aquí se los muestro en la diapositiva. Un minutico a ver quién se anima a hacernos el ejemplito. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Espere, miro por acá. Juan, acá. Sí, señor. Listo, correcto. ¿Cuál vas a utilizar?
El de Japón. Listo, japonés, listo, listo. ¿Cómo entonces? Un superlativo, ¿no? Es decir, que japonés es qué. Bueno, dale a ver cómo nos queda. Uh, the Japanese. No, 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 no. Creo que es japonés, no, espera que estoy como malo aquí. Japonés. Sí, sí, sí. Ujú, The Japanese ujú, is the most ajá, difficult language. ujú. Ahí lo puedo complementar si quieres, ¿no? In the world, in Latin America, in Asia, bueno, lo que sea, ¿no? Listo. Súper, ahí está, Juan. Muchas gracias. Japanese is the most difficult. ¿Por qué? Bueno, analizamos difficult. Difficult tiene 3. Vamos entonces con the most Sílabas. for the list. Listo, listo, súper. Muchas gracias, Juan. ¿Quién más se anima? A los demás, nos quedan 2 ejemplitos más. ¿Quién más? O u otro ejemplo que a usted le salga. Quiera trabajar, excelente. Bueno, ¿quién más? Pero no todos al mismo tiempo porque pues los podemos escuchar. Yo otra vez, profe. A ver. Ah, listo. Bueno, entonces dale Juan y dale ahorita a Beni. A ver, ¿qué más? ¿Cuál otra harías, Juan? El del iPhone porque no me queda claro el segundo, la verdad. Listo, dale. Um, iPhone no, is the most expensive cell phones y para complementar, no sé, in the market. Yeah, could be, ¿no? In the market. De hecho, pues podemos decir que sí son los más caros por ahora, ¿no? It's the most expensive cell phone in the market. Listo, súper, ahí está, muy bien, Juan. Listo, Beni, ¿te animaste? A ver. Profe, es que el que yo tenía era el del iPhone. ¿Y cómo te quedó? ¿Igual, lo mismo? Okay, no, the iPhone is the most expensive of them. Ok, ok, listo, listo, no hay lío, no hay lío. Bueno, súper. Bueno, veamos nosotros entonces el segundo ejemplo. Aquí tenemos entonces la ballena, animal de acuático, y tenemos enorme. Lo primero siempre será entonces ir a identificar. Enormous, enormous tiene 3 sílabas, es decir, que su superlativo será the most enormous or the least enormous. Esto ahí ya tenemos eso. Ahora, vamos a crear nuestra oración. Primero pues será nuestro elemento que vamos a exaltar, the whale, verbo to be, is the most enormous. Enormous. Se me fue con una O acá. Listo. Animal on water. No sé. On the planet. La superficie del planeta Tierra. Pues, on the planet. Ahí estaría. Entonces, el go to be is the most or the least. Depende, pues. Y el adjetivo, en este caso, enormous. Como siempre, les voy a recomendar. Bueno, analizar siempre el adjetivo a ver cuántas sílabas tiene. Vámonos a nuestra evidencia, vámonos al punto número 2. Vean, entonces aquí tenemos otra oración. Nos dice, Mary is the. Este artículo ya me está indicando algo, ¿no? Porque es algo que se utiliza en donde, en el superlativo o en el comparativo. Ya lo vimos, ¿no? Is the ajaja girl in the class. Y tenemos un adjetivo thin que es delgado, que tiene una sílaba. Tenemos 3 opciones. Ajaja, ajaja y ajaja, ¿cierto? Entonces, si en el primer punto, por ejemplo, en la pregunta número 1, yo podría analizar, o, digamos, haciendo aquí el reconocimiento solamente de la oración, que lo que me están pidiendo es una comparación por la palabra mágica than. Pues en la pregunta número 2 también digamos que a priori yo podía identificar que lo que me están pidiendo acá es exaltar a Mari
¿cierto? Como la niña más algo en la clase, pues precisamente ¿por qué? Por el artículo de, ¿cierto? Miremos otro ejemplo, el 3. Dice, Tim is, listo, tengo Dan, Mary. Y entonces este Dan ya podríamos nosotros identificarlo como, ok, pues como una comparación. Ahora nos vamos por talented. Talented. ¿Cuántas tiene? Talented. Vea, tiene más de 2, ¿cierto? Y entonces vamos a buscar cuál es la estructura de un adjetivo que tenga más de 2 para comparar. ¿Será con la ER o será con el more? No lo voy a decir porque pues le hago la relación. La 4 no, venga, el último ejemplo con el superlativo. Aquí tenemos otra. Ben was, recuerde que esto yo lo puedo hacer en presente, en pasado, en presente continuo, en perfecto, no importa. ¿Qué es lo que va a cambiar? El verbo to be. Entonces yo puedo decir Ben es el más alto, no sé, de la familia. Pero resulta un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, pues que Ben de pronto ya se fue a otro país, no sé. Luego es que Ben o a otra dimensión, ¿no? Ben era el más alto o fue el más alto de la familia, ¿sí se da cuenta? Entonces, o yo puedo decir, Ben ha sido en pasado, en presente perfecto, en cualquier tiempo. Lo único que va a cambiar en este caso, pues será el verbo to be, o si necesito otra cosa, pues el auxiliar, ¿no? Ben was, Ben has been, en presente perfecto. ¿Listo? Creo que es lo más común. Bueno, aquí tenemos presente, aquí tenemos pasado. Ben was, they, tenemos otra vez el artículo, persona, en su familia, tenemos noisy como un adjetivo noisy, diríamos que 2 en este caso, ¿cierto? No vamos a colocar las 3 ahí, recuerde que en inglés no existen los diptongos, ni los hiatos, ni nada de esto, entonces más allá que estén las vocales ahí pegadas, pues noisy. Nos sonaría como 2, bien, y entonces aquí miramos un adjetivo de 1 o 2 sílabas para armar su superlativo. ¿Qué es lo que hacemos? EST o el most o el least. Ya sabiendo eso, entonces completamos la opción correcta. Y bueno, pues ahí ya hicimos incluso acá algunas. Ya le queda a usted pues que revise las otras oraciones bajo, incluso hasta por descarte yo lo puedo ir realizando, ¿no? Desde que tenga claras ciertas cositas que charlamos el día de hoy. Yo incluso solamente con el análisis de la oración yo lo puedo trabajar, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, esa básicamente es la oración, la evaluación, perdón, ya se terminó el tiempo, me saqué 0. Recuerde que necesitamos 6 respuestas correctas. Si usted de pronto tiene las respuestas correctas, bueno, si de pronto realiza y no le va y no alcanza a pasar, yo la siguiente sesión, o ustedes me avisan, venga Fernando, tal cosa, y yo les vuelvo a habilitar el segundo intento. Entre más rápido, pues entre comillas, por decirlo así, mejor, ¿no? Porque si usted me dice el 3 de octubre a las 10 de la noche, profe, me habilita otro intento, pues de pronto yo ese momento ya estoy durmiendo o viendo la novela o lo que sea y pues de pronto no se lo alcanzo a habilitar y ahí pierde. Entonces, hágalo incluso un poquito antes de la fecha. Me avisa si tiene alguna duda. ¿Listo? Bueno, tengo varias preguntas ahora sí, ya para irse finalizando nosotros. Primero que todo, pues, ¿cómo nos queda la evidencia? ¿Cómo la ven? Si estuvieron ahí, si me pueden comentar, si me pueden escribir. ¿Cómo la ven? ¿La ven fácil, difícil? No sé, preguntas, dudas, inquietudes que quedó clara más o menos. Los escucho, los leo sobre la evidencia. No, no es difícil, es cuestión de atención y de entender cómo el sistema que tiene en la evidencia y la manera de conjugar las oraciones. Listo, Marjorie, gracias. Tu apreciación. Listo, ¿qué más por acá? ¿Alguien más que nos quiera comentar algo que le quede bien, más o menos, si no le haya quedado claro? No, todo claro, profe. Identificar pues los adjetivos y cómo se arman y ya. Listo, listo. Es muy estructural, si se dan cuenta, ¿no? En inglés ahí agregamos una partecita, un elemento a la otra, lo vamos cambiando. Esas mismas partes de esos mismos elementos, ¿no? Bueno, ahí vamos a seguir viendo como esa estructuralidad, vamos a llamarla así, o inventar palabras que tiene en este caso la lengua inglesa. Bueno, nosotros también, pero pues. Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos queda más pendiente por acá? ¿Alguna duda? Vayan pensando. Si no, mientras van pensando, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, ya trabajamos estas 3 evidencias que son las que tenemos hasta este momento, las que vamos a realizar en esta etapa, ¿sí o no? Nos queda 18 de septiembre como una clase de asesoramiento. Entonces, aquí
El 22, recuerden que del 22 al 26 de septiembre nosotros, los instructores, estaremos en el centro de formación, en el distrito Bronx, ¿no? En el centro de la ciudad de Bogotá. Los que se encuentren en la ciudad de Bogotá, los que puedan asistir a los eventos, nos pueden avisar a cualquiera de los instructores, en este caso del programa, y pues nos vemos allá y nos visitan para que vean ustedes cómo es el cierre de una de sus fichas, una ficha prima de ustedes en el centro de formación. Si tienen el tiempo, obviamente, porque yo sé que es muy complejo, pues que esto es entre semana y que es como de 8 a 5, ¿no? Y que también pues el lugar por fuera pues todavía está en arreglo, por dentro es bien bonito. Pero igual invitados a que puedan asistir, si los que puedan asistir y demás, excelente, bien. Entonces esta semana nos veremos y nos quedaría la 2 de octubre, que ya es el final, no va más, pero bueno, como lo hemos hecho anteriormente con las fichas, y aquí les voy a echar el agua fría, el agua sucia a algunas de ustedes, ya aprovechando que están aquí. Yo, por ejemplo, he tenido con la 391, la 391 me ha dicho, venga, Fernando, veámonos en esta sesión, trabajemos aquí las preguntas que entendemos porque no nos queda claro esto y lo hemos trabajado y se han hecho estas sesiones de asesoramiento. Pero hay otras fichas que no le dicen a uno nada, pues bueno, entonces yo asumo que esto ya es trabajo autónomo de cada uno de ustedes y que usted se va a sentar es a hacer la audiencia, ¿vale? Y entonces ahí la invitación, más allá de, como les decía, no de echar agua sucia ni nada de eso, sino la invitación es que pues aprovechemos tanto la del 18 como puede ser incluso la del 2 de octubre. Si usted, la de octubre que nos queda muy encima, pero bueno, si ustedes tienen dudas, si tienen preguntas, si ya hicieron los avances de las evidencias y de pronto no les quedaron o no le quedó bien y quieren saber por qué, pues entonces agendemos estas sesiones y nos vemos para poder trabajar esa retroalimentación que a veces el tiempo no nos da, ¿no? O los calendarios no nos dan. Entonces la invitación es aquí está y aprovechen a cualquiera de los voceros, tanto Lina, Heber o en este caso Jonathan, me pueden decir, vea, es que un aprendiz de la ficha quiere reunirse, entonces nos vemos el 18 a las 7 de la noche y ustedes se conectarán, pero ya con avances de su trabajo. Si usted no tiene avances, pues bueno. Bueno, igual si tiene dudas de las temáticas, pues conéctese y las trabajamos, ¿no? Pero pues sí necesito que se hayan sentado, hayan visto las evidencias, las hayan trabajado y de pronto tengan algunas dudas sobre el desarrollo de las mismas. Entonces, quedo atento a cualquiera de los voceros que me comente. Nos vemos el 18, vea, sí, o yo, ustedes mismos como voceros me pueden decir, mira, yo tengo esta duda, o solamente un compañero, o de pronto un compañero me envió esta duda, la puedes trabajar, yo la trabajo y les dejo la sesión grabada, de pronto si esa persona no puede entrar, y se las comparto después, no hay ningún lío, ¿vale? Pero aprovechemos pues estas sesiones que nos quedan, 18 y 2 de octubre, como sesiones de asesoramiento. La invitación es que ustedes adelanten trabajo y las dudas que tengan las podamos nosotros solventar en estas dos sesiones que tenemos. ¿Listo? Si no, pues ya lo que le queda, como le digo, pues es su trabajo. Entonces, ahora sí, haga el trabajo, súbalo antes de la fecha de cierre y recuerde pues que más allá de todo conmigo, siempre hay una premisa que les he querido dejar en todo este trabajo y es hacer las cosas pues por aprender algo. Digamos que usted puede hacer la evidencia con inteligencia artificial, la puede mandar a hacer, bueno, hay unas que son bastante sencillas, eh, pero pues que a mí no me interesa eso, me interesa que se siente y la haga a conciencia y que en ese proceso algo se nos quede y yo creo que ahí es ahí donde está, pues digamos que el progreso, ¿no? Entonces, pues más allá de eso, como le digo, siéntese y haga las evidencias a conciencia. Seguramente si usted las entrega y si yo me doy cuenta que la evidencia está hecha a conciencia y demás, así no le quede perfecta, seguramente va a probar. ¿Sí? Digamos que yo no tengo lío con eso. Abajo la educación basada en competencias, ¿no? Mentiras. Pero sí me interesa eso, que lo hagamos pues a conciencia y en el proceso tal vez para poder aprender algo. ¿Bien? Entonces, bueno, nos queda, le recuerdo la fecha única de entrega de octubre 3 2025 para estas 3 evidencias. Quedo pendiente de alguno de mis voceros que me comente. Ustedes pues pueden hacer, digamos, para no molestarlos tanto, porque también es trabajo para ustedes, yo sé. Como WhatsApp tiene ahora encuestas, una encuesta. ¿Quién necesita sesión de asesoramiento de inglés? Listo, tal persona, bueno, y la agendamos. Tú me dices y yo la agendo. Lo mismo, en el horario que tenemos, ¿no? Pues no les puedo, digamos, ofrecer algo más, pero pues bueno, 7 de la noche, jueves en este caso, ¿no? Y nos veremos tanto el 18 como el 2 si ustedes así lo requieren. Si no, pues entonces es trabajo autónomo y ya dedíquense a subir, a trabajar con sus evidencias en esas sesiones, en esos espacios y las suben, ¿listo? Cuando tengan dudas. Bueno, creo que no quería molestarlos con nada más. Eso es básicamente lo que quería comentarles. Ese ha sido el trabajo de este trimestre. Les agradezco mucho
a las personas que se han podido conectar. Lo mismo que hace 8 días, pues me preocupa un poquito que nosotros somos varias personas y pues muchos no pueden entrar, pero bueno, también entendemos los horarios y demás. Pero bueno, ojalá nos pueda encontrar en algún momento. Nada, pues quisiera escucharlos de pronto, leerlos si hay algún conveniente, si hay algo por ahí que nos quede pendiente. La invitación siempre está a que se pueda trabajar de la mejor manera para que ustedes continúen en este proceso. Nuestros índices de deserción del programa son muy grandes, a veces uno cree que hace las cosas bien y de pronto no. Entonces la invitación también es para que le digan a uno, venga Fernando, no me gusta esta clase, no me gusta esto, ¿por qué no hacemos lo otro, X o Y? Y nosotros también podamos autoevaluarnos y tal vez mejorar en pro del programa mismo y que ustedes continúen acá, ¿bien? En ese sentido, entonces los escucho, los leo, si de pronto alguien tiene alguna como recomendación, sugerencia, inquietud, reclamo, demanda, madrazo, lo que sea, una queja, bueno, lo que esté por ahí pendiente. Y bueno, ya quedó pendiente entonces para vernos dentro de 8 si lo requieren así. Bueno, entonces los escucho, los leo. ¿Algo por ahí? Teacher, muchas gracias. Benny, listo, Profe, listo. yo quiero hacer una pregunta al final, pero si te quedas al final, por favor. Solo los dos, listo, Marjorie. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Nadie más? ¿Están ahí? La sesión espiritual, ¿no? Están ahí, me escuchan, me están viendo. Sí, señor. Muchas gracias, maestro. Listo, tocayo, Fernando, listo, bien. Bueno, Gracias, instructor. pues, bueno, aprovechen estos espacios, ¿no? Porque ustedes van y después se reúnen con el coordinador y, ya, es que este profe no hace clase, este profe no deja grabación, este no deja, pero a veces a uno no le dicen las cosas y pues uno tal vez, bueno, a veces también es por negligencia de uno, a veces es que también a uno se le pasa algo, pero no aproveche, ¿no? Yo no le doy el espacio para que me bote a mí flores, nada, eso no me interesa más bien el poder escuchar algo para uno de alguna otra forma mejorar. Pero bueno, aproveche los espacios. Sin embargo, nada, muy agradecido por el trabajo de ustedes, espero pues podernos ver, ojalá adelante trabajito y nos vemos el 18, el 2, entre más personas pues se interesen por la materia y quieran la retroalimentación, para mí mucho mejor, si no tengo ningún lío. Entonces, trabajen ahí las cositas que tenemos, ha sido un placer, muchas gracias. Practice your English, you guys, it's been a pleasure, take care, see you around. Me quedo por acá con Mario, que me quieres preguntar algo, creo, y ya. ¿Listo? Entonces, dejemos la grabación hasta acá. Pronto ahorita más tardecita por allá, Lina, te molesto y te la comparto y mis otros profesores no están, Jonathan, sí, a Jonathan también. Así sea tardecito, pero se las comparto, me perdonan ahí de pronto la hora, ¿listo? No es molestia, profe, no es molestia. Muchas gracias. Listo, vale, te agradezco a ti. Muchas Ok, gracias. bueno, listo, cuídense, un placer. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, profe. Bye, teacher. Good Bye, night. bye, bye, Felipe, bye, Fernando. Bye, Lina. Bueno, cuéntame, Marjorie, ¿qué dudas tienes? Profe, es que, bueno, me perdonarás, es que en el trimestre pasado yo no presenté una actividad, ¿sí? Que fue el video, la última actividad. Entonces, bueno, en algún momento escuché que ibas a avisar, pero creo, no, o sea, perdóname, estuve un poco desubicada emocionalmente y me expliqué un poco. Pero ahorita, bueno, retomando, me gustaría saber, profe, para poderla, porque he estado revisando y sí no está activa para subirla. Y es el ¿Eres video. Marjorie Durán Sáenz? Sí, señor. Es la 387. Sí, señor. Tengo pendiente, entonces mira, el trimestre anterior trabajamos el foro evidencia 5, aquí está completo. Trabajamos el audio, la evidencia 19, audio voice record, esta sí me parece que me debes. Trabajamos la evidencia 18, texto vocabulario, aquí está completa, entregada. Y la evidencia 9, ejercicio práctico de reglas gramaticales, también entregada. Es decir, que solamente estás pendiente de la evidencia 19, audio voice record. Sí, señor. Efectivamente, la evidencia, pues hay varias cosas, Marjorie, ¿no? Y lo primero es que nosotros nos reunimos como agosto 17, algo así, no antes incluso.
Y yo dejé en la grabación, hablé de cada una de estas personas, de quién debía, y les di un plazo que era el 31 de agosto para que me entregaran lo que no me habían entregado. Bien, pero eso se dejó en esas grabaciones, creo que no las viste. Ahora, Seguramente. bueno, ahora, bueno, digamos que pues es una evidencia y de alguna otra forma pues también entregaste las demás, entonces vamos a tener también en cuenta eso. Y entonces pues te voy a dar el plazo para que me entregues a mí esta evidencia que fue igual la misma forma en la cual los dejamos a tus compañeros, porque efectivamente en Sayuna ya las evidencias están cerradas, ¿bien? Sí, Entonces sí, la señor. opción que yo les di a ellos es que me enviaran la evidencia por correo. Bien, pero ahora, ¿qué pasa aquí? Pues que de pronto ya el material no lo puedes descargar y demás. Sin embargo, revisa el grupo, pues los voceros siempre han sido muy diligentes en Sí, el sentido de las tengo- sesiones. Sí, aquí tenemos. entonces, sí, revisa la grabación. Te invito a que revises esa grabación. Ahí te explico, obviamente, pues cómo es la evidencia, qué hay que hacer, y ya tú la realizas y me la vas a enviar entonces por correo. Esa grabación, mira, te digo por acá, esa grabación la hicimos nosotros el 26 de mayo de la 387. Entonces revisa por ahí en el grupo 26, 27, 28, que seguramente yo compartí la grabación por ahí en esos días. Bueno, Revisas la grabación, te enteras del material, pues porque ahí está, como ya no lo puedes descargar en Sayuna. Creo que no, creo que sí, no recuerdo si todavía lo puedes hacer, tal vez. Pero si no, pues en la grabación puedes ver ahí el material y lo que hay que hacer, cómo. Lo haces y me lo vas a enviar a mi correo, que es Y de Yuca, te lo voy a escribir acá, yfmurcia@cena.edu.co. Eso sí te pido, porfa, que me indiques toda la información, como lo que es el nombre, completo, la ficha, el programa, el mismo nombre de la evidencia, todo, tú me contextualizas. Mira, Fernando, soy Marjorie, tal ficha, tal, tú me hablamos tal, me dijiste tal y me dijiste que me entregaras. Y aquí entonces te pregunto, porque ya te di mucho tiempo, ¿cuándo me lo vas a entregar? am, yo diría que mañana mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, te voy a dejar hasta el máximo domingo 14, que es este domingo, Ay, plazo muchísimas máximo para que me la entregues. Vale, profe. Muchísimas gracias. Aquí lo dejo en el chatcito, ¿listo? 14, domingo 14. Listo, listo, profe. Listo, Marjorie. Bueno, súper. Entonces, nada, no te dejes colgar con las de este trimestre y bueno, nos vemos, ahí miremos si nos vemos el otro trimestre o no. Señor, claro que sí. Bueno, Bueno, pues, profe, muchísimas gracias, mil gracias. bueno, pues vale, cuídate mucho, que estés bien. Bueno, bendiciones, profe, gracias. Feliz noche. Vale, vale. Bueno, por acá, que David, Jonathan, ¿que quedan con alguna duda pronto? Si están ahí, no sé. Listo, listo, no hay lío. Bueno, pues entonces,